ayúdanos a ser cada día mejores. Te pedimos que en este día se activen las neuronas de cada uno de los oyentes y de los conferenciantes para que la sabiduría que Dios tiene a través de estos dos sabios en este día también pueda llegar a nos con la prontitud y el avance que Dios quiera para cada uno de nosotros, y en la medida que podamos asimilar de estas tus sacras enseñanzas, para que cada día seamos más obedientes a estas liturgias y podamos ayudar al sostenimiento y contribuir para que la vida sea más. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del gran Jesús el Cristo. Aum, Om sea. Bien, gratísimas. Entonces vamos a darle paso al Mahatma Vihasi para que inicie hablando del tema. Puede ser de 15 a 20 minutos y luego Copo Jerezi y los oyentes les pedimos el bien para que en el chat nos vayan escribiendo las preguntas, no tienen que ser del tema, pueden ser de otro tema, alguna inquietud que tengan, que con la ayuda de Dios van a ser contestadas. O también pueden levantar la mano ya en su debido caso, que en el cierto que tengamos el espacio de las preguntas vamos a proceder a contestar. Entonces, Mahatma Vihasi tiene la palabra. Adelante. Bien, gratísimas. Vamos entonces a plantear hoy que estamos todavía en el mes de Aries. Aries es la cabeza, es el principio, es el primer signo zodiacal, la primera constelación. Se está iniciando el heliocrón verdadero y con ello también se están iniciando proyectos de vida, nuevos propósitos. Existe la mente común de hacerse proyectos para los primeros días del heliocrón, pues sabido es, y de pronto siguiendo un principio que lo que bien empieza, bien termina, lo que mal empieza, mal termina, y las gentes los 31 de diciembre tienen unas tradiciones de salir corriendo con las valijas a darle varias vueltas al parque a la medianoche, que porque ese heliocrón van a viajar mucho. En realidad, los propósitos para hacer algo no pueden estar simplemente restringidos a un instante, a un día, aunque claro, hay fechas, hay alineaciones ciertos planetarios en ciertas épocas, hay vibraciones cósmicas que favorecen la cristalización de los proyectos posiblemente porque en esos días la glándula pineal de la esfera está más activa y alineada con la glándula pineal de soles y galaxias. Entonces, por eso hay una activación mayor en nos de la glándula pineal y los proyectos se pueden cristalizar. Bueno, y aquí entonces cabe preguntar o alguien se puede preguntar, ay, es que la Tierra, la esfera Geagmus donde vivimos, tiene glándula pineal. Claro, la esfera Geagmus tiene todos los órganos que tenemos los seres humanos, porque, por ejemplo, en el caso de esta esfera, la esfera Geagmus, ella es una esfera andrógina. Andrógina porque, ¿cómo nos damos cuenta que es andrógina? Porque los aliciertos que produce la esfera Geagmus
nutren, benefician por igual a los varones que a las evas, a los abas que a las evas, porque si no fuera una esfera andrógina, entonces beneficiaría más a unos que a otros, pero no nos beneficia por igual, por eso tiene una androgeneidad o androginidad, mejor. Bueno, entonces son muchos los propósitos que se pueden hacer, que cada vez que hay una fecha especial o hay como un reseteo, entonces queremos ahora sí, como un empezar de nuevo. Todos los seres humanos siempre estamos como anhelando un reseteo, a ver si ahí sí logramos, empezando de cero, alcanzar nuestros objetivos. Así es cuando nacemos a la existencia en un nuevo cuerpo físico, estamos anhelando, hoy vamos a ver si en este retorno sí, bueno, en la inconsciencia no se va a plantear así, pero siempre es ese anhelo de que no, ahora sí en este retorno voy a hacer las cosas bien, ahora sí voy a liberarme. Pero resulta que vuelve y se enreda, vuelve y pierde la conciencia y nada. Así pasa en muchos aspectos de la vida, pero siempre estamos esperando como una nueva oportunidad, como un reseteo, un punto de referencia para iniciar nueva INTI, para un reinicio. Como dicen en los deportes, para tomar un segundo aire. Bueno, posiblemente no sea un segundo, sea un tercero, un cuarto, un quinto aire, pero bueno, lo que llaman sí un segundo aire porque ya está como que no le da más, como que tira la toalla y está esperando un nuevo impulso. Esta que sea la oportunidad para un nuevo impulso, inclusive de la vida en pareja, donde puedan establecer proyectos juntos. Mm, Normalmente pasa lo siguiente, como estamos en una etapa de la vida sobre la esfera de esta civilización que se llama Omega y que es el tiempo de las velocidades, de la aceleración, de la rapidez. Todo rápido, tanto que alguien dijo que no hay nada más viejo que un periódico de ayer. O sea, con esto queriendo decir de que todo va demasiado rápido y las noticias pasan demasiado rápido, demasiado. Todos los aconteceres demasiado rápido. A uno le cuesta dificilidad, le cuesta mucho, le es difícil procesar tanta información. Entonces, en este tiempo de velocidades, las gentes andan a la carrera y se establecen tanto en la vida individual como en la vida en pareja, en unas rutinas, en unas mecánicas de acelere, en un compromiso con la productividad, más no en un compromiso con la vida. Hay un compromiso con la productividad, con el sistema, y entonces tenemos que hacer esto, lo otro para hacer unos ahorros y poder salir en tal fecha a tal lugar. Y bueno, y tiene un montón de fotos de que fuimos a este lugar, fuimos al otro y los proyectos espirituales que a veces se dejan los proyectos espirituales a la improvisación, a la improvisación, pero resulta que los proyectos espirituales también hay que hacerlos, hay que
escribirlos, hay que diseñarlos y diseñarlos en pareja. Las parejas normalmente tienen proyectos físicos y se hacen propuestas. Bueno, para este año tenemos que, en esta casa tenemos que hacer otra piececita. Bueno, no, para este año tenemos que remodelar el baño. Para este año tenemos que cambiar los pisos. Para este año tenemos que conseguirnos otra tierrita, una finquita. Para este año tenemos que conseguirnos un carro. Para este año tenemos que siempre es el adquirir posesiones, cosas así. Bueno, habrán unos que dicen, no, que dicen este año Heliocrón tenemos que o tengo que estudiar idiomas, cualquier idioma que le provoque. No, o este Heliocrón sí tengo que aprender música. Y son proyectos buenos, valederos, pero muy bueno que se establezcan en la pareja esos proyectos, esos deseos de hacer juntos muchas cosas, que no sea en forma individual, sino entre los dos, un proyecto entre los dos de obtener logros. Uno tiene que establecerse metas y no simplemente dejar que la corriente lo lleve. Y esto se da a veces aquí dentro de las mismas enseñanzas del Tao, que no se establecen bien los proyectos y bueno, pasan, viendo que aquí para nos, por ejemplo, es algo fundacertal y Dios lo exige, Dios exige que le alabemos, sea con el canto o con un instrucierto, y si es con los dos, mucho mejor. Pero aún así no se establece el proyecto de aprender música o de aprender canto y se deja llevar solo por la corriente, ¿no? Ahí de tanto cantar lines, pues ahí me voy afinando y ahí voy mejorando. No, es menester uno establecer un proyecto en su vida de verdad aprender con toda la técnica. En las artes marciales igual, ¿no? Pues le aprendo a este una kata, un cuenza, al otro otra, y a la final se queda aprendiz de todo y maestro de nada. No, hay que aprender un proyecto verdadero, es decir, eh, todo un estudio que yo diga, bueno, inicié aquí, terminé aquí, ya me siento que soy todo un artista marcial en este estilo y no quedarse toda la vida ahí así como que aprendiz de todo, maestro de nada. Y redigo, en la pareja deben establecerse las metas, los proyectos, ojalá entre los dos, para que sean afines, porque en esto también puede suceder, puede llegar a suceder que un miembro de la pareja se establece un proyecto, el otro no, y se compromete mucho con ese proyecto y para ello tiene que estar lejos o ausente de su hogar y por allá se conoce con alguien que es afín con ese proyecto y como hay una fuerte afinidad en eso, se puede presentar para problemas. Entonces, son dificultades que se presentan. La tentación está a la vuelta de la esquina, entonces los proyectos que se tengan no deben comprometer la estabilidad de la pareja. Y en cuanto a los solteros también y solteras, también un proyecto puede ser el que quieran, quieran salir de la soltería y para eso también tienen que establecer un plan de trabajo.
todos los proyectos requieren un plan de ultraalto, pero normalmente las cosas se dejan a la improvisación, así como normalmente es un noviazgo simplemente tú me gustas, yo te gusto, te quiero mucho y besitos van, besitos vienen, la sensualidad y esto qué rico allí, qué rico allá, que pasear aquí, que miramos esto, que lo otro y solo la sensualidad y no se habla normalmente de cosas muy serias, concretas y esto hace que no se vaya con solidez hacia algo. Entonces, se deben hablar de las cosas importantes de la vida y proyectarlas, porque si no hay afinidad en proyectos, pues tampoco habría afinidad en la convivencia. O sea, por tener una cara bonita, una figura bonita, porque me es agradable, eso no da estabilidad en una relación. La estabilidad se va dando en la medida en la que se tengan proyectos juntos. Y por eso hay algo fundamental en la vida y esto se llama proyecto de vida. Cada ser humano debe establecer su proyecto de vida. Normalmente la gente no lo hace, lo improvisa o las fuerzas mecánicas de las circunstancias lo empujan hacia algo en la vida, o sea, lo proyectan hacia algo en la vida sin que esto sea su proyecto de vida. Las fuerzas mecánicas a uno lo pueden empujar hacia algo, lo proyectan a algo en la vida, pero sin que esto sea nuestro proyecto de vida. Y por eso causa dolor, frustración, angustia. No, yo estoy aquí, soy albañil, pero no, a mí nunca me gustó esto. Yo quería en realidad ser otra cosa. Yo de pronto quería ser, era médico, pero no tuve la oportunidad, no pude y aquí estoy. Bueno. Y así, cada uno mm, en su frustración metido en lo que está. Entonces, el que pueda establecer sus proyectos de vida los va visualizando y en la medida en la que se visualizan, se van creando las circunstancias para que estos proyectos se sucedan. Es decir, que debemos dejar de soñar y empezar a visualizar conscientemente esto con diseños concretos de lo que queremos hacer y que nuestros anhelos estén ocupados, estén cubiertos por anhelos espirituales, proyectos espirituales no solo físicos, porque normalmente el ser humano se embeleza en lo físico y no crean que esto es solamente para las gentes que no conocen estas enseñanzas del Tao, ¿no? Las gentes que ya llevan tiempo aquí también eh, se dejan embelezar demasiado por los anhelos físicos, más allá de los anhelos espirituales. Debemos establecer, concretar metas espirituales en pareja, pues, por ejemplo, uno no deja de agradarse también cuando lee, por ejemplo, en los libros del maestro Samuel Aumbeor, que él con su esposa salían juntos
a viajar en estado de ginas. Oye, algo bonito, una pareja, o sea, ya no es, venga, la invito a un crucero por el mar Atlántico. No, vamos, la invito a que nos demos un paseo por todo el mundo, pero en estado de ginas, volando alrededor del mundo y aún más allá, salir de la esfera. Bueno, proyectos. Mm, bueno, para uno le puede sonar como una fantasía, pero son cosas que se pueden realizar, que se pueden hacer, pero es menester proyectar primero. Entonces, voy a dejar hasta aquí esta introducción. Adelante, Mahatma. Bien, gratísima Mahatma Vihasi. Vamos a darle paso entonces al Mahatma Kopogeresi y después de esto le damos la palabra a Stamul. Adelante, Mahatma Kopogeresi. Gratitud, Mahatma Hable. Hace 8 días yo estaba hablando de la asertividad en la relación de pareja y algún ser preguntó qué era asertividad. Entonces, yo quiero que retomemos ese tema, pero pongámoslo en contexto con lo que dice Al-Mahatma Vihasi. ¿Por qué no tener un proyecto, este nuevo Leocrón, de ser asertivos? Entonces vamos a definir y cada uno de sus mercedes deciden si quieren tomar ese proyecto. Vamos a definir cómo ser asertivos y cómo elaborarlo para que sea un elemento, un cierto importante, no solo en las relaciones de pareja, sino en todas nuestras relaciones, que nuestras comunicaciones sean asertivas. Vamos a poner un ejemplo típico de pareja. Mi amor, por favor me traes la cartera verde, dice ella. Y el man se va, el hombrecito, el Ava se va caminando, cartera verde, ¿qué será eso? La Eva tiene en su íntimo muy claro qué es una cartera verde. Las Evas son capaces hasta de distinguir los, todos los zapatos que tienen, todas las carteras, todas las blusas. Para el Ava es más o más imposible saber qué es una cartera verde. Entonces el hombre se va al lugar donde están las carteras de su posa y trae lo que para él es una cartera verde, que nada tiene que ver con lo que está en la INTI de la posa. Trajo una cartera aguamarina y se la entregó a la posa. Ahí en ese mocierto es el mocierto de la comunicación asertiva. ¿Qué comunicación debe surgir después de que ella pide una cartera verde y él trae una cartera aguamarina? Entonces vamos a ver los diferentes elementos. Este es un ejemplo típico de pareja. En lo personal me pasa con mucha frecuencia que la Eva solicita algo y el Ava jamás, pero jamás es capaz de interpretar exactamente con el nivel de detalle que la Eva lo tiene. El primer paso para ser asertivo, y esto es una paradoja, es saber decir no. ¿Por qué? Porque cuando yo digo no, estoy expresando mi posición firme. Ahora, el no mío tiene que ser un no considerado. Porque la asertividad, ¿qué es? La asertividad es, y abro unas comillas gigantes, es saber dar batallas. ¿Y por qué abro comillas gigantes? Porque la asertividad es dar una batalla sin generar conflicto en la comunicación. O sea, es un proceso mediante el cual yo planteo mi posición, pero planteo mi posición con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Comprender al otro. Volviendo al ejemplo de la cartera, ¿qué tal si me vuelvo como Eva, más asertiva
amor, tráeme la cartera verde que está en el cajón tercero al lado del no sé qué, bla, bla, y toda la información pertinente para que el ABA llegue directo a la cartera verde que ella meneste. Entonces, la asertividad, el primer paso para ser asertivo es saber decir no, siempre considerando la posición del otro. Entonces, y ese no es expresar mi ser, expresar lo que yo soy. Esto es válido en las comunicaciones con todos los seres humanos. Muchas veces llega un vendedor de ilusiones y nos embauca y no decimos que no. Incluso hoy en día los maestros nos están sacando de no haber sido capaces de decirle no al sistema que nos vendió una cantidad de ilusiones falsas. Entonces, ser asertivo, paso número 1, es saber decir no, pero siempre teniendo en contexto el otro ser, porque voy a dar vuelvo a abro comillas, una batalla de una comunicación asertiva. El segundo paso para ser asertivo es ser sencillo y directo. Normalmente, cuando una persona quiere decir, no empieza a dar rodeos y a dar explicaciones, y es que, oye, nos vamos de paseo este fin de semana, no, es que tengo el carro varado, ah, no, pero es que en mi carro hay cupo, ah, no, pero es que, no, pero no te preocupes que yo tengo plata, ah, no, pero es que, no, tranquilo que allá hay suficientes camas, no, pero es que, no, empieza a navegar por una cantidad de aristas innecesaria. Entonces, simplemente no quiero ir al paseo. Te agradezco inmensamente tu invitación, pero para una próxima oportunidad, directo, sencillo y directo. Eso es ser asertivo. Tercer paso para ser asertivo es hablar en primera persona, especialmente cuando se trata de una situación de conflicto. Entonces, muy dado en las relaciones de pareja, hablar en segunda persona y es la frase culpando al otro, es que tú eres muy considerado, es que tú no tienes ni idea lo duro que ha sido este día para mí hoy, es que tú me pides que haga esto y no has considerado que, y es que tú, y es que tú. ¿Qué es hablar en primera persona? No, mira, estoy cansado, hoy tuve muchas cosas que hacer, entonces, por favor, eso que me estás pidiendo, lo voy a dejar para mañana. Estoy hablando en primera persona, expresando mi situación, que es una situación asertiva, y a partir de mi situación, utilizo la técnica anterior, digo no, pero no cojo la tercera persona para agredir a la otra persona. La siguiente técnica es no sentirme culpable. Yo solo me siento culpable si estoy pidiendo algo absurdo. Oye, tírate por la ventana. Entonces, si yo no me siento culpable de lo que desde mi conciencia considero que es correcto, pues me estoy comunicando asertivamente y expreso lo que siento siempre considerando a la otra persona, siempre considerando al otro ser. Lo expreso y lo comunico en estado de paz, en estado de tranquilidad. Simplemente uno lo pide en una comunicación amable, educada, y eso va dando una contesta del otro ser, y entonces uno lo que va a hacer es que va creciendo la comunicación asertiva. El siguiente paso es que esa no culpabilidad de lo que yo quiero expresar sea también expresada con el lenguaje corporal. Es decir, no puedo estar hablando asertivamente y mostrando una posición de mi lenguaje corporal de agachándome, de escondiendo los ojos, demostrando inseguridad. No, soy asertivo
con claridad, con tranquilidad, con un tono de voz alto, sí, no gritando, pero amable, que se sienta la seguridad no solo en mi lenguaje verbal, sino también en mi lenguaje corporativo. Otro punto importante en la comunicación asertiva es que cuando uno da una opinión, es bien probable, y especialmente en pareja, que la otra persona no esté de acuerdo, que la otra persona empiece a dar argumentos o argucientos que van en una posición contraria a lo que en ese momento yo estoy expresando. Entonces, ahí es donde la asertividad toma un valor bien importante, porque la asertividad en ese momento puede ser flexibilidad. Es decir, el arte de moverme entre la izquierda y la derecha para ir por el camino de en medio. Si en el momento en que yo expreso algo y me dan una contraargumentación, una contraargumentación, entonces puedo polarizarme. En el momento en que me polaricé, dejé de ser asertivo a pesar de todo lo que he expresado anteriormente, a pesar de que estoy tratando de dar mi opinión sincera, tranquila, pausado, sin miedo. Pero a pesar de todo eso, en el momento de la contraargumentación, en ese democierto es donde me vuelvo más asertivo siendo flexible. Entonces, la persona que no es asertiva en ese democierto se polariza y empieza a dar razones, es decir, el demonio razón se lo chupa y empieza a dar razones que ni siquiera el otro le está pidiendo, empieza a argumentar y argumentar y argumentar para tratar de convencer. Ahí en ese punto es el punto de ser flexible. Entonces, el siguiente elemento para ser asertivo es que si alguien no está de acuerdo, ¿sí?, no me debo poner a la defensiva. El otro ser está haciendo lo mismo. El otro ser está planteando su posición y si él está planteando una posición asertiva desde la bisel de él, entonces ahí es donde, y ahí es donde viene la palabra mágica. No me debo enojar, especialmente en las relaciones de pareja, porque me enojo, me pongo a la defensiva, me polarizo por polarización, hago que el otro ser se ubique en la misma situación y empieza el conflicto de la no asertividad en la relación de pareja. Al final, para terminar estos tips, estas ayudas para ser asertivo, entonces hay una mágica y es que hay batallas que sí queremos ganar, que definitivamente sí queremos ganar. ¿Cuál es el punto aquí? Hay que ser muy sabio para escoger la batalla que yo quiero ganar. En estos días me preguntaba mi hija, que tiene un bebé de 9 meses, que cómo hacía con el bebé, que a toda hora y ya están empezando a acercarse a caminar, ¿no? Ya no tiene 9 meses, sino ya tiene el liocrón. Entonces, hacen una cantidad de cosas los bebés que ella como adulto no puede aceptar. Entonces, él me preguntaba, ¿qué hago? Yo le decía exactamente eso. Concéntrate en una batalla, en una sola batalla. No te concentres en 1000 batallas porque las 1000 las vas a perder. Concéntrate en una batalla que sea la más sabia para ti. Me decía, él trata de meter los dedos en los enchufes. Esa batalla la tienes que ganar. Y le tienes que decir 200 veces, no metas los dedos ahí, lo tienes que retirar y no. Ahí el no es asertivo. En ese democierto el no es asertivo. Entonces, en las relaciones humanas tenemos que
tener muy claro en qué punto soy firme todo el tiempo. Estoy en una posición que es no negociable. No negociable para ser flexible, porque la asertividad tiene la flexibilidad y la inflexibilidad. Porque si soy de la izquierda y soy de derecha, estoy en el camino del medio, porque estoy manejando la polaridad del universo. Entonces, hay batallas en que soy flexible y hay batallas en que es no negociable, pero siempre desde la conciencia de que estoy en un estado emocional tranquilo, estoy en un proceso de comunicación en que estoy considerando al otro ser, y al final debería, en un proceso de pareja asertivo, en un proceso de comunicación de dos seres asertivos, debería llegar a una negociación que permita un acuerdo entre las partes y no llegar a un conflicto en que las partes se vuelvan muy agresivas la una contra la otra. Volviendo al tema de la cartera, yo quiero aquí aprovechar para explicar algo a las Evas y a las Avas que están presentes. Cuando una Eva le pide una cartera que le traiga al Ava la cartera, hay una diferencia en términos del mundo cuántico. La Eva en ese sentido es muy precisa, porque su capacidad de observación de los detalles está en un nivel muchísimo más elevado que el Ava. Entonces, cada uno es un observador súper diferente. Y ese entender eso hace que la Eva entienda que cuando pide una cartera verde le van a traer una aguamarina. Hay una alta probabilidad de que le traigan una cartera aguamarina, porque ella expresa cartera verde, pero en su INTI está la cartera verde que mide 10 por 10, que tiene 3 broches, que tiene una figurita en una esquina, que es marca ABC, que tiene 2 manijas y que tiene una cremallera. Ella lo tiene todo en su INTI por su nivel y su capacidad de detalle a unos puntos que el Ava ni siquiera entiende. Entonces, aprovecho ese ejemplo que puse para pedirle a las Evas que tienen esa capacidad tan impresionante que tengan paciencia con sus Avas que no son capaces de ver ni siquiera la cartera verde, no tienen la capacidad ni siquiera de ver una cartera verde, ven es una aguamarina. Entonces, mucha paciencia, porque ser asertivos incluye entender que somos diferentes, pero complementarios. Somos diferentes para ser complementarios. No somos diferentes para ser enemigos, sino para ser complementarios. Hasta ahí, Mahatma, en mi intervención. Bien, gratísimas. Entonces, hasta Mol puede abrir el phone y tiene la palabra. Aló, muy buen día, buen dinero. Maestra, ¿cómo me oye? Me oímos bien y claro. Adelante, hasta Mol. Ah, bueno, gratísimo. Bueno, maestra, espero no desplayarme y que me den la licencia y quería complementar al Mahatma Duyhasti. Primero que nada, buen día con todos los seres que están presentes, que sean un excelente día. Bueno, siempre las conferencias de aquí, de este medio, con los conferencistas son muy buenas y siempre hay que felicitarlos por esta bondad, por el conocimiento, por el tiempo que tienen para estar ahí enseñándonos con esa paciencia. Me hace recordar bastante al maestro Kellyon en algunos casos que he oído y los comentarios, pues, ¿no?, de la paciencia que tenía el maestro para enseñarnos y educarnos. Y parece que hay muchos seres que de repente se ha perdido eso, o quizás todavía no tienen la bondad, la dádiva de oír los cassettes. Bueno, con respecto al tema que estaba tocando el Mahatma Duyhasti, hay que ver algo que es muy cierto lo que él dice, ¿no? Del tema del complemento, del tema del trabajo, la labor que hacen las parejas. Pero hoy en día, en la actualidad, pues se ve tantas cosas y es tan penoso de
que las parejas solamente buscan estar por estar, ¿no? O sea, como ya todos lo sabemos, se fijan especialmente por el aspecto físico o ciertas cosas, y ahí no más queda, ¿no? Después ya como que van abriendo los ojos y dicen, bueno, ¿por qué estoy con él o con ella? ¿Cuál es la visión, el prospecto que tengo con esta pareja? Y como dicen, no hay química, o a veces cuando termina, no, es que termino porque contigo no siento que voy a salir adelante, porque tú no me ayudas, o ¿cómo se llama? Bueno, algunas palabras ahí un poquito medias tosquitas o feas, se pueden decir incluso, que se dicen la pareja y uno dice, bueno, pues, o sea, perdimos 1 o 2 años estando. Si bien es cierto, el maestro, hay tanta doctrina y tantas cosas que nos han enseñado, como lo están enseñando hoy su mercedes. Hay libros para aquellos que de repente estén conociendo la doctrina, o poder de alguna manera darle un complemento a aquellas personas, parejas que podamos conocer, ¿no? Familiares, amistades que uno pueda tener en la ciudad, y saber llegar. Hay libros como, por ejemplo, estos autores como Kiyosaki, Mente Millonaria, entre otros más, que se me fue ahorita de los nombres de la INTI, te hablan dentro del contexto, qué tan fundamental es la pareja, ¿no? Para salir o prospectar más adelante, o sea, salir, tener ese complemento, triunfar en la vida, como se le puede dominar. Hay varios textos que te hablan sobre el tema de la sexualidad, o cómo uno debería ser, o mejor dicho, cómo canalizar ese poder, esa visión, esa meta que uno tiene con tu pareja para que se haga realidad. O sea, qué rol tan importante puede ver. Como a veces dicen, 2 cabezas piensan mejor que una. Entonces, hay muchos libros, muchos textos que nos ilustran o de cierta manera nos enseñan, y sería bueno que los seres que recién están conociendo la doctrina también, pues, tengan la oportunidad de leerlo, porque nos ayuda bastante con el concierto que hay en las enseñanzas, que bueno, todos nosotros sabemos que el maestro Kellyon durante mucho tiempo nos viene enseñando esto. Y nos vamos viendo que, por ejemplo, como decía, que las parejas, como uno a veces dice, ¿no? O sea, hace unos días atrás estaba conversando con alguien, con una Eva, una mujer, una amiga, y justamente tocamos este tema. Yo le decía, pero hay tantos errores que cometemos las parejas, tantas cosas que hay, que nos fijamos solamente por el aspecto físico, o porque por ahí el chico es inteligente, la chica, o etcétera cosas, pero no somos concretos en una cita, en una salida. Y aquí de repente puede haber muchos temas o mejor dicho, muchas preguntas. ¿Cómo darnos cuenta que, por ejemplo, si vemos una mujer, un varón, dar esa iniciativa e invitarlo, ¿no? Esa percepción, esa intuición, puede ser él o puede ser ella. Y ¿cómo hacemos, no? Invitarle a una cita, un almuerzo, al lugar donde sea, y conversar, pero ser tan sinceros y directos y decirle, bueno, no sé, por ejemplo, yo le comento como anécdota, con esta amiga estaba conversando y le decía, las parejas hoy en día, bueno, te dicen, vamos a salir y listo, y de ahí pasan tantas cosas, y después terminamos y todo lo demás, pero nadie se toma el tiempo de decir, bueno, ya aceptaste la salida, estás en el lugar donde quedaron, donde iban a salir, un almuerzo, una cena, de repente para aquellos que toman, de repente se va a un lugar donde puedan conversar, no sé, un café, etc. Y decir, el hombre, porque siempre en la naturaleza de dar esa iniciativa de proponer, ¿no? De una mujer, bueno, quiero invitarte a salir, y si acepta, pues, y en esa cita decir, bueno, ¿usted por qué de repente, entre el diálogo, aceptó salir conmigo? ¿Por qué aceptaste la propuesta de venir acá a una cena? Y ser sincero y ver, ¿no? Cuáles son las proyecciones, cuáles son sus metas, entre otras cosas. Quizás aquí puede haber 2 variantes, ¿no? Si son casi contemporáneos, jóvenes, que están saliendo estudiando, que están en la universidad, o ya personas que de repente ya terminaron unos estudios. Y algo que siempre digo a veces, si bien es cierto decimos la pareja, ¿no? Pero a veces yo digo que somos medio disparejos, porque no somos iguales. A veces, o el varón tiene, digamos, una mejor remuneración, trabajo, estudios, o lo contrario, la mujer a veces sucede.
A mí me ha pasado. Entonces uno también ahí no tener esa seguridad y confianza y seguir conversando y no sentirse menos de repente porque uno dice, uy, no, esta chica me doble el sueldo, ha realizado más cosas que uno. No seguir conversando, pero decir la verdad es ser concretos. Yo creo que haciendo ciertas preguntas, digamos así como de rigor, uno se puede ahorrar muchísimo tiempo de tener esos hincapiés de, que la relación no funcionó y terminamos y están lanzando la monedita a ver cómo va en el amor. Porque sinceramente, como decía el maestro Vijay, las personas no, o sea, no tocan esos temas y a veces quizás es por temor. Yo lo siento así, por miedo, temor a qué dirán, pues a que la primera cita, la segunda cita ya estoy lanzándome con preguntas más, ¿cómo se puede decir? Más íntimas o más concretas, ¿no? Y no se piensa y después vemos todos los errores que se nos presentan. Entonces, ¿qué más? Bueno, eso más que nada quería agregar, me parece interesante y bueno, pues hay que tener mucho cuidado y acá, por ejemplo, yo le preguntaría a los maestros, es cómo tener esa, en clase anterior decía, ¿no? Esa intuición, esa seguridad o esa, sí, digamos, como que intuición de decir, bueno, a mí me gusta esa chica, pero ver que esa señorita sea ese prospecto que de repente uno está buscando y no sea cualquier tipo de señorita que de repente no nos pueda sumar y viceversa, ¿no? Para una señorita decir, bueno, y ese chico, ¿cómo me doy cuenta si acepto esa propuesta, esa salida y no sea cualquier chico que, digamos, me haga perder tiempo, ¿no? Darnos cuenta, tener esa, como esa intuición, esa, no sé, esa percepción y bueno, pues salir y bueno, ir conociendo a la otra persona y bueno, ya en el transcurso del camino ir tomando decisiones si puede ser o no puede ser. ¿No? Hasta aquí, gratísimo. Bien, gratísimas. Hasta Mola. Adelante, Duijase. Bien. Bueno, contestando la pregunta, lo que es menester hacer es cambiarse las preguntas internas que tiene cada criatura al moverse a conocer a otra criatura. Es decir, ¿cuál es la pregunta interna que me hago o la creencia que tengo cuando me acerco a una Eva, a una chica, o la mujer a un hombre? Cuando le permite que se acerque. Hay un fono abierto que está introduciendo ruido porque por favor lo cierren o el moderador lo cierre y está la interferencia. Bueno, entonces la pregunta es, o la creencia, ¿yo con qué creencia me voy a acercar a alguien? Bueno, hay que cambiar la creencia, cambiar la expectativa, es decir, el miedo sucede en la inseguridad porque cuando se acerca a conocer a una mujer, como le parece muy bonita, le parece atractiva, entonces de una vez piensa que esa va a ser su esposa y que si dice algo que a ella no le guste, que no le agrade, va a salir corriendo y echó a perder esa oportunidad y ya no va a tener más. O sea que va con un pensamiento de escasez, de miedo. Hay que cambiar esos pensamientos. Primero, esa mujer a la que se está acercando o ese hombre al que se está acercando, todavía no lo conoce. Sí, es agradable, siente algo de atracción o mucha atracción, pero todavía desconoce muchísimas cosas de él o de ella y puede que
dentro de esas cosas hayan tantas que no le gusten, que no le agraden. Por ejemplo, es muy linda, es que es hermosísima. Yo creo que yo con esa, si me caso, dirá inicialmente, y piensa que, uy, esa va a ser mi esposa, es así. Y cuando la conoce, tiene un hermano loco. ¿Se casaría con ella? No, no, no. Ah, tiene una enfermedad congénita. Ay, Dios mío. Ay, qué pesar. Ah, no, no me importa. Mire a ver si no le importa. Entonces hay que cambiar la expectativa, amigo. Cuando uno se acerca a una Eva o la Eva a una Ava, hay que quitar esa expectativa de que primero o que me la tengo que conquistar o que va a ser mi esposa. No, quite ese pensamiento de la cabeza. Vaya con el pensacierto de que voy a conocerla, voy a conocerla. Miren, y eso de que es que de pronto voy a perder el tiempo con tal, mire, es lo que menos nos importa a los seres humanos, el tiempo. Si la gente hasta hoy venden revistas y es que mata tiempo, pasatiempos, ¿no? El tiempo la gente no lo valora. Bueno, no lo estoy diciendo, o el mensaje no es que no valoren el tiempo. Lo que estoy diciendo, quiero decir, es decir que debo tener una gran certeza para acercarme a alguien, es simplemente una justificación para no acercarme y aceptar el miedo internamente, el miedo interno que me da el sentirme expuesto, el sentirme vulnerable, porque el no acercarse a una posibilidad, porque simplemente es una posibilidad. ¿Cómo voy a saber de ella si no me acerco? Tengo que acercarme a ver, y si no me acerco, pues no voy a saber. Lo otro es que no te rechaces, deja que sea ella la que te rechace, no tú mismo, no te rechaces, que ella te rechace, no tú mismo, no le quites el trabajo, la labor de rechazarte es de ella, no tuyo. Entonces, no estamos perdiendo el tiempo, siempre se está aprendiendo. Ah, que me estás haciendo perder el tiempo. No, nunca se está perdiendo el tiempo porque se está aprendiendo algo, se está adquiriendo experiencia y si uno puede aportarle a esa Eva, así no sea, no vaya a ser su posa, algo para el futuro, pues entonces de todas formas le estás aportando algo en su vida. O sea, vamos con la mentalidad de abundancia. Hay muchas otras mujeres que me pueden atraer en el mundo. Segundo, yo tengo mucho que aportarle a ella. Y si ella no tiene mucho que aportarme a mí, pues no me importa y simplemente le aporto y ya no va a ser mi esposa, porque yo solo quiero su amistad, no casarme con ella. O sea, inicialmente no me quiero casar con ella, lo que quiero es conocerla. O sea, no cambiemos los objetivos. O sea, de una vez me acerco a una mujer y quiero casarme con ella. No, no, el objetivo no es casarme con ella, no, el objetivo es conocerla. Y en aquello de conocerla no estoy perdiendo el tiempo, no le estoy causando daño ni me estoy causando daño. Entonces debemos tener objetivos claros, introducir las creencias apropiadas y hacernos las preguntas apropiadas. ¿Por qué me estoy acercando a esta Eva? Entonces, si yo me acerco con el propósito de conquistármela y no soy capaz de conquistármela, entonces que me dan ganas de suicidarme, no. El objetivo es
voy a conocerla y emocionalmente me estoy entrenando, me estoy fortaleciendo, me estoy laborando a mí mismo. Entonces voy a ganar, pase lo que pase, voy a ganar. No, no, entonces así se van eliminando esos miedos. Y también ya cuando se está en la relación con la Eva, hablando con ella o con el Ava, los dos, porque eso también va para la Eva, pero el hombre es el que le toca llevar la iniciativa. Entonces no hay miedo para poner las condiciones. Porque, o sea, si yo voy con una mentalidad de escasez, no, mire, no puedo ponerle las condiciones porque de pronto se me va y es una oportunidad, mejor si yo la voy llevando despacito. Después cuando le ponga las condiciones ya me va, ahí sí va a decir que sí, que esto. No, no, hay que saberlo decir, pero se puede decir de una vez, mira, estas son mis condiciones. Puede que a ella le encanten. Si hay afinidad, le van a gustar de una vez y le va a decir, sí, uy, me encanta un hombre así. Y si no, ahí sí estás perdiendo tiempo, pero hay que saberlo decir sin palabras fuertes, pero se va a decir sin miedo a perderla, porque se va con miedo a fracasar. No, vaya también con la mentalidad de que los fracasos hacen porción del éxito. En realidad, fracaso no existe. Lo que existe es aprendizaje, no más. Y vamos con mentalidad de abundancia, sin miedo a que diga lo que diga. O sea, si nos metemos en la cabeza que me acerco a esta Eva y tengo que conquistármela o tengo que ser agradable para ella o si no fracase, me la pongo cuesta arriba. Me la pongo cuesta arriba porque hay cosas que no dependen de uno. A veces el hombre se echa la culpa porque una mujer lo rechazó y la culpa no es de él muchas veces, la culpa es de ella. Ella tuvo un mal día, está de mal genio. De pronto tuvo un problema con la mamá, con un amigo, con una amiga, con lo que sea. Eso es malo. De pronto está con el periodo y tiene un trastorno hormonal. Listo, tiene dolor de cabeza y no va a ir a decirle a un desconocido, oye, tengo dolor de cabeza. Entonces el hombre dice, uy, no, yo sí soy un fracaso por acercarme a una mujer, oiga, me rechazó ahí mismo. Se debe ser que sí soy desagradable. No, 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 el problema no es suyo, el problema es de ella. Y si estas cosas no son, entonces simplemente es que puede que esa mujer, por hermosa que sea, ella no tenga habilidades sociales. Es que el hecho de ser bonita quiere decir que tenga habilidades sociales. No, muchas veces ella no tiene habilidades sociales. Y los hombres normalmente en la cabeza, porque una mujer es bonita, entonces la creemos con superpoderes. Ella ya sabe de todo y es superpoderosa en todo, tiene habilidades en todos los aspectos. No, 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 es un ser humano como cualquier otro. Entonces vamos a bajarla del pedestal para eliminar los miedos, para acercarnos a una Eva, es bajarla de el pedestal. Y como esta pregunta o esto va también para las Evas, pues igualmente deben tener la seguridad de plantearle al hombre y más las mujeres que normalmente son las que ponen filtros. La mujer está diseñada para ser más selectiva y poner filtros. Entonces, ella le va dando a conocer al hombre los requisitos que ella exige para que el hombre pueda acercarse y pueda compartir con ella. Hay que ponerlos. O sea,
¿por qué no vamos a decir de una vez, me importa mucho la castidad, me importa el tipo de sangre y me importa la salud de la persona? Tiene que ser vegetariana, tiene que ser esto y lo otro, ya, eso es que las condiciones hay que ponerlas de una vez. Entonces, hasta ahí dejo la contesta, adelante. Bien, gratísima Mahatma Drijasi. Entonces, Mahatma Copo Génesis tiene la palabra y luego le damos paso a Cristian. Adelante, Copo Génesis. Inmensa gratitud, maestra. Yo voy a hablar desde mi experiencia, quiero compartir mi experiencia, porque yo tengo en este momento una posa, pero en el pasado tuve otra. Y quiero dar contesta con mi experiencia para si ella en alguna forma puede servir. La posa que tengo actual, Inti, desde mi punto de vista y el de ella, gratísima al Padre, cada uno de nosotros somos perfecto para el otro. Pero la posa que tuve en el pasado, desde mi punto de vista, era totalmente imperfecta para mí. Entonces, ¿cómo fue que me casé? ¿Cómo fue que me uní con un ser que era imperfecto para mí? ¿Y cómo fue que me uní con un ser que era perfecto para mí? Eso sí que lo he reflexionado, y le digo al maestro y a todos los que no tienen pareja, que mi reflexión sea bien llegada. ¿Por qué me casé con una Eva que no era perfecta para mí cuando la relación se sentía amable, se sentía poderosa, se sentía buena, se sentía amor bilateral, se sentía que había vibracel común, o sea, se sentía todo lo que aparente Inti era amor. Y ya después de unidos, eso que aparente Inti era amor se empezó a desvanecer con el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que uno le tiene que hacer. ¿Por qué? Entonces yo me voy a hacer las preguntas aquí delante de sus mercedes y me voy a hacer las contestas delante de sus mercedes y me voy a atrever a poner en evidencia mis egos delante de sus mercedes. ¿Por qué? Primera instancia, ella tenía un temperamento fuerte y en ese momento de mi vida yo tenía un temperamento frágil. Entonces, mi ego encontró una complementariedad falsa, una complementariedad falsa. ¿Por qué? Porque ella con su energía de ese carácter fuerte que tenía, era así como a resolver, a actuar, a moverse. Era impresionante ella como cualquier situación inmediatamente se estaba moviendo para resolverla, pero lo que más le gustaba a mi ego frágil era su poder de confrontación, de confrontacel. Entonces, alguna vez estábamos en un lugar y nos parqueamos y el dueño del restaurante dijo, ustedes no se pueden parquear ahí. Y ella dijo, ¿cómo así que no me puedo parquear aquí? Esto es un lugar público, libre, yo me puedo parquear en este lugar, usted no es dueño de eso. El señor del restaurante salió, como dicen por ahí, con el rabo entre las piernas y ya no nos dijo más. Es muy típico acá en Colombia que los restaurantes y muchos lugares comerciales se apoderan del espacio público para reservarlo para sus clientes. Y ella le contestó, si yo hubiera sido el que me dicen eso, cojo mi carro y me voy. Y me niego mis derechos de ciudadano que paga impuestos a utilizar un espacio público que no es del restaurante. Entonces, eso me fascinó de ella. Un ego se fascinó con una característica de ella que podría ser un ego, podría ser una virtud. Al final, pues yo la empecé a juzgar como un ego, pero bueno, ese no era mi problema. Entonces,
mi apreciado ser que hace la pregunta, ¿desde qué ego te estás conectando con un ego de ese ser? Esa pregunta me la tengo que hacer. Otra, y también me confieso aquí ante todos, y no tengo ningún problema porque todos sabemos que esa es una problemática de los Abbas, afortunadamente y para mí bastante superada, la lujuria. Entonces, ella tenía un cuerpo muy bonito, un cuerpo hermoso, un cuerpo de ese, como dicen los, no, ya no lo digo, pero lo voy a decir porque me estoy confesando, como dicen los Abbas vulgarmente, es una vieja buena o buenona. Entonces, la misma pregunta para el ser. ¿Desde qué segundo ego me estoy conectando con esta Eva? Y así en mis reflexiones en retrospectiva para entender por qué me había enamorado tanto de esta Eva, empecé a encontrar una serie de cosas. Pero también me pasó que estando casado con esta Eva, conocí otra Eva que me generó una energía impresionante. Y pero, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy enamorando de otra Eva que nada que ver? Y empecé a indagar, a indagar, a indagar. Y me encontré que esta segunda Eva que me generaba una energía había sido esposa mía en una vida pasada. Y nada que ver, yo no tenía por qué repetir, mucho menos me iba a separar de quien estaba casado para casarme con un ser que me había casado en una vida pasada, pero la energía que yo sentía era impresionante. Esto básicamente, como me enseñaron un antropogéneo, el primer paso para recordar las vidas pasadas es emocional. Pues ahí estaba en una recordación emocional de una vida. Entonces, tercera pregunta que se tiene que hacer el Ava o la Eva. Estoy en una recurrencia y en ese concierto cuando yo sentía ese enamoramiento falso de esta segunda Eva, que obviamente yo ni la conquisté ni nada, ni hice nada, simplemente la miraba y me impactaba cómo me generaba eso. Estaba en ese momento, ¿no es cierto? Recordando una vida pasada. Entonces la siguiente pregunta es, ¿estoy en una recurrencia con esta Eva que tengo frente a mí? Al final, ¿hacia dónde voy? Hacia donde yo me fui. Entonces, esta relación de pareja no funcionaba y yo pensé muchas veces en separarme de ella, pero y me hacía la pregunta que está en este momento en este concierto sobre la mesa. ¿Y con quién me voy a ir? ¿Dónde está la Eva que es perfecta para mí? ¿Dónde está? ¿Cómo la encuentro? Entonces yo dije, no, pues yo no me voy a separar. Incluso me recordé de un amigo que se casó, se separó y se volvió a casar. Y estando en el segundo matrimonio, me dijo, ¿sabes qué? Si yo hubiera sabido que esto iba a ser igual al primero, no me hubiera separado. Entonces, tampoco encontró la Eva perfecta para él y volvió y se casó desde los egos. Entonces, siempre que me voy a casar desde los egos, al final, con el pasar del tiempo, esa sensación de enamoramiento se va desvaneciendo y los egos empiezan a florecer y las relaciones se vuelven totalmente egoicas. Entonces, haciéndome esa pregunta, y siempre me contestaba, ¿pero para qué me va a separar si dónde está la Eva que es perfecta para mí? Encontré la contesta, maestro, y la contesta es, si yo quiero encontrar una Eva perfecta para mí, tengo que elevar mi energía, tengo que subir mi energía, tengo que, y esto lo he dicho en este grupo, en este espacio, lo he dicho varias veces, tengo que activar niveles más altos en mi campo electromagnético, magnético. O sea, el imán, tengo que activar mi imán para atraer un ser que es perfecto para mí. Y empecé a elaborar eso y a elaborarlo y a elaborarlo y me despreocupé de buscar una Eva, sino me ocupé de elevar mi campo electromagnético. Y como el universo es, como dicen los cuánticos, es una sopa cuántica con infinitas posibilidades, pues la Eva que
era perfecta para mí, llegó. Y ella me vio de la misma forma, me vio perfecto para ella. Y ahí sí, la conciencia tuvo que actuar para tomar una decisión de estar juntos. Y finalmente tomamos la decisión de estar juntos y maestro se vuelve un ser, el ser perfecto para ti es el ser que todo el tiempo está en equipo contigo, en pareja contigo, para el crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando estás con un ser como ese? Básicamente, lo que tú observas, y el punto clave, observarlo, es qué pasa cuando se presentan situaciones o situaciones críticas. Ahí es cuando tú conoces si el ser es perfecto para ti o no. En una situación crítica se exacerban los egos de una manera fuerte o la persona te evidencia que es un ser que está en la labor de los egos. Entonces, las situaciones críticas son las que permiten saber si tú estás con una pareja perfecta o no para ti, porque en esa situación crítica se exacerban los egos. Cuando yo conocí la Eva con la que estoy actualmente, fue en una situación supremamente crítica y todos nuestros egos se exacerbaron. O sea, teníamos una serie de situaciones alrededor de nuestras vidas que hacían que estuviéramos en estados de criticidad, si es esa palabra, a nivel extremo. Y eso nos confrontó de manera tal que al final descubrimos que cada uno era perfecto para el otro en medio de los egos. ¿Qué significa que es perfecto para mí? No es que es un ser perfecto que no tiene egos, no es eso, no quiero decir eso. Es que es un ser que es perfecto para complementarme a mí y a su vez yo soy perfecto para complementarla a ella. Hasta ahí me contesta, Mahatma. Muy bien, Mahatma Copojeres, sí, gratísimas. Venerable Cristian, si puedes abrir el fono, adelante con la intervención. Cristian. Gracias, muy buen día, buen dinero, buena salud, tengan todos sus mercedes. Pues de pronto, además de la intervención, pues tengo una pregunta para el maestro. Entonces, pues resulta que pues en días pasados su merced estaba hablando de los cimbres. Entonces, pues yo le hice la pregunta a su merced que si al ser incompatibles el tipo de sangre se podía perder del cimbre. Entonces su merced me contestó que no. Entonces, pues su merced me decía sobre el problema y él exige que es estar así con una varona, pues del tipo de sangre, pero pues digamos yo soy tipo negativo y mi CV es tipo positivo y pues bueno, ella pues no es tan como tan terrible pues como uno la ve, pues bueno, sí, todas las mujeres no son malas, también hay mujeres muy admirables y muy buenas, pero pues desafortunadamente parece que encontrar mujeres buenas es como contados con los dedos de la mano, ¿no? Entonces, pues no sé, maestro, su merced, ¿qué me aconseja? ¿Debo dejarla? ¿Debo continuar? Pues no sé, maestro, su merced, ¿qué me puede decir, maestro? Gratísimas. Bien, Cristian, gratísima. Mahatma Dvijasi, adelante, si fue entendido. Sí, sí fue entendido. Mira, inicialmente, y pueden tener una gran compatibilidad, obviamente en el diario vivir, compatibilidad psicológica y demás. A lo que nos tenemos que atener es a que doctrinariamente
realmente lo que han establecido los maestres es que diferentes tipos de sangre no es conveniente una relación. O sea, yo no puedo decirle, es una decisión que su merced tiene que tomar en la medida en que vaya conociendo más la doctrina, las enseñanzas y su compromiso con ellas, y no que alguien le diga, haga esto, haga lo otro, porque sería coaccionarlo, no. Y así no es la situación, o sea, igualmente se sentiría mal si lo hiciera. Estas decisiones de continuar con ella o dejarla tienen que ser de acuerdo con la conciencia. Entonces, simplemente le podemos decir que hay gentes a las que bueno, hay un fono por ahí abierto, que siempre queda un fono abierto cuando voy a hablar. Entonces, vamos a hablar de las experiencias que se han sucedido aquí en este pueblo, con gentes que han tenido tipos de sangre diferentes. Hay unos que, teniendo tipos de sangre diferentes, le preguntaron al maestro Kelim Seo, se les dijo, no se convienen, aún por encima de eso, se casaron, tuvieron hijos y les fue muy mal, fue un fracaso, o sea, fracaso que se evidenció con el paso del tiempo, no fue inmediatamente. Hay otros que se casaron teniendo diferente tipo de sangre y tuvieron el Dharma y la misericordia de Dios que en algún momento a uno de los dos le cambiaron el tipo de sangre. Y, o sea, eso depende del karma y del Dharma. Mire, una criatura que conocemos que no es de estas enseñanzas, es profano. Y sin embargo, a él se le ha cambiado el tipo de sangre. A él se le ha cambiado el tipo de sangre. Entonces, los maestros han cambiado el tipo de sangre. Dios le cambia el tipo de sangre a una criatura. También por aquí hay un taoísta que él se casó con su esposa con diferentes tipos de sangre. Y a él se le cambió el tipo de sangre. A él se le cambió. Le sucedió el milagro. Entonces, conocemos la ley y el porqué de la ley. Y uno de los aspectos más complejos es el del RH, o sea, el RH es de lo más importante, que deben ser del mismo tipo de RH y ya con la intervención divina Dios les ha ayudado a muchas parejas. Y como le digo, sin necesidad de que los maestros al principio a la gente les mandaban más videta, tomarse estas plantas. Hay otros sin necesidad de más videta, eso con la sola palabra de los maestros ya se le cambió el tipo de sangre. Por ahí inclusive el arcángel Miguel hizo un evento en Bucaramanga hace varios electrones, donde hacía que acoplaran los tipos de sangre, y que si en el momento no se acoplaban los que ya eran pareja, pues con el tiempo pasaba esto. Y bueno, hay gente que nunca se le acopló el tipo de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían el Dharma suficiente. Y el uno no hacer caso de la ley, eso no en Dharma, sino que en karma. Es decir, el uno cumplir la ley, eso en Dharma, o sea, hace que
esté bien ante los jueces de la ley y ante Dios. El no cumplir la ley normalmente caprichosamente, porque entiendo, normalmente uno primero debe seleccionar y después enamorarse, pero normalmente pasa al contrario, primero enamora y después miramos a ver qué requisitos. Los seres humanos nos pasa mucho eso. Nos subimos a manejar un carro y, ay, ¿verdad que yo no sé manejar carro? ¿Cómo es que se maneja? ¡Pum! Se chocó. No, primero hay que aprender a manejar. O sea, yo no me puedo subir a pilotear o no debo subirme a pilotear un avión sin saber manejar un avión. Pero al ser humano le pasa mucho eso. Y aún así, en el camino aprende a manejar ese avión y lo lleva a buen puerto, a un buen aeropuerto. Pero no es lo recomendable. No es lo recomendable. Por eso yo no le puedo decir déjela. Tampoco le puedo decir quédese con ella. Lo único que puedo hacer es mostrarle los caminos y lo que pueda suceder. Entonces, el que tengan diferente tipo de sangre puede suceder, una, que tengan un fracaso mayor para el futuro, le traiga desgracias. Dos, que Dios le cambie el tipo de sangre, posiblemente sea a su merced. Eso, todo eso es posible, todo eso es posible. Ya decidirá su merced a cuál se le apunta. Siempre en la vida nos encontramos con dilemas así y no podemos esperar que alguien decida por nos. Somos nos los que tenemos que decidir con el conocimiento, con la conciencia. Eso es lo que le puedo decir al respecto de esto, que no conocíamos antes de estas enseñanzas, pues qué nos iba a importar tipo de sangre y otras cosas. Para nosotros era lo mismo cuando se iniciaron los emposorios, el emposorio del maestro Samael Joabat Huevos, y se hicieron otros emposorios en honor a este emposorio. Fue que el maestro nos dio a conocer lo de la compatibilidad sanguínea que debía existir en las parejas y el por qué. Entonces, obviamente que a nivel psicológico y a todos los niveles, pues no vamos a encontrar una Eva perfecta, la Eva tampoco va a encontrar un Eva perfecto, pero uno de los aspectos que para nos es muy importante es la compatibilidad sanguínea. Para nos es muy importante. Empezó a ser muy importante por todo lo que el maestro nos explicó para el progreso espiritual, porque se va presentando un envenenamiento a nivel sanguíneo casi imperceptible, y han habido casos, sí, de que el uno se enferma. Obviamente que eso no es de un día para otro, puede que se demore 10 años, puede que se demore 15 o 20. Así es. Puede que esto afecte a los hijos. Nada más por ahí conocemos una pareja, es de taoístas, así que por la incompatibilidad sanguínea, un hijo le salió con muchas taras. Es que hasta en eso influye. Entonces, por eso tenemos, como decía ahora
el Mahatma Kopojéresi. Nosotros tenemos que ir más allá del ego, porque normalmente el apego nos lo genera el ego. El ego es el que nos dice, no, es que esto, es que lo otro, es que la justificación aquí y allá. Pero obviamente la de Cisel es de su merced. Bueno, hasta ahí le dejo la contesta. Adelante, Mahatma. Bien, Hasi, entonces vamos con la contesta del Mahatma Kopojéresi. Adelante, venerable. Yo voy a dar una contesta en dos contextos. El primero en el mismo del Mahatma Vidihasi. Luego tuve 3 hijos. Y cuando me Kopojéresi, preguntaban, licencia Kopojéresi, ¿se puede acercar un poquito más al fondo porque se le está oyendo muy bajita la voz, el volumen, y gratísimas. ahí se me escucha mejor. Uy, súper bien, cambio total, ahí sí se oye bien, adelante. Yo tuve 3 hijos y antes de que llegara el mocierto, de que ellos tomaran la decisión de casarse, siempre dije, jamás me voy a meter en eso. Eso es una decisión de cada uno y con unas altas probabilidades, me licencia en lo que voy a decir, con unas altas probabilidades de fracaso. Entonces, si yo me meto a aconsejar a alguien que se case o no se case con un ser y fracasa, podría devolverse en contra mía. Incluso, no obstante que me hice esa promesa, tuve 3 hijos. Al primero no le dije nada cuando se iba a casar. A la tercera no le dije nada, pero al segundo le dije, me parece increíble y maravilloso el ser con que te vas a casar. Y al año se estaban separando. Entonces, volviendo al punto, ¿quién recomienda casarse o no casarse? Eso es muy difícil. Entonces, el segundo contexto con que le quiero responder a este ser es que es una oportunidad inmensa. Lo que yo veo es una oportunidad inmensa para desarrollar la valentía. En este momento, la vida te lo está diciendo, es mi percepción, la comparto. Si no te coincide, no hay ningún problema, no hay ningún exige, simplemente dejas pasar mis palabras. Pero si te suena, reflexiónalo. Es una gran oportunidad para desarrollar la valentía. Es una decisión que requiere mucho, pero mucho valor. Se requiere mucho valor para tomar una decisión de ir en contravía de la doctrina, pensando, y no quiero polarizar, pensando que voy en la contravía de la doctrina, pero que existe la posibilidad, porque así ha sucedido en la doctrina, de un cambio de tipo de sangre. Y se requiere mucho valor para dejar el ser que uno ama. Cualquiera de las dos decisiones que tomes se requiere de muchísimo valor, de una fuerza impresionante. Y es el cierto para mí que la vida te está es confrontando para desarrollar ese valor, para tener esa fuerza, ese coraje, para ser incólume en el momento de tomar una decisión y de tomarla. El hecho que te falta valor es que estás pidiendo que alguien tome la decisión por ti. Esto te lo digo con cariño, con amor, con sabiduría, no con agresión. O sea, es esa pregunta pone en evidencia que necesitas una muleta para pararte en esa muleta. ¿Por qué? Porque te falta valor. En este momento la vida te está diciendo valor. ¿Para qué? Para tomar una decisión con eso, con coraje, con valor, con fuerza, con decisión. Entonces, esa es mi contesta. Busca el camino para encontrar ese valor y no te quedes en la ambigüedad. Si te vas a quedar con el ser, toma esa decisión con valor, con convicción. Si te vas a separar del ser, lo mismo, pero no te quedes en la ambigüedad esperando a ver qué pasa y no sé si ya estás con el ser o no.
y te quedas con el ser, pero con la ambigüedad. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y te quedas, ¿y será que sí? ¿Será que no? Y no. Si tomaste la decisión de quedarte, pero tú la tomaste con valor. Y repito, esa palabra la he hecho 5 veces, con valor, con coraje, con decisión. Y esa misma energía puede influir en un futuro, en el universo, para que las cosas sean mucho mejores. Entonces, y mi invitación es a buscar en este como cierto el valor. Hasta ahí, Mahatma hablo. Bien, gratísimas. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta de Rosa. Dice lo siguiente. Gratísimas por la conferencia, venerables seres. ¿Cómo manejar las situaciones en la pareja cuando el pasado de relaciones anteriores influye demasiado? ¿Cómo se superan esas situaciones aprendiendo a ser responsables de lo que hicimos? Adelante, Mahatma Vihasi, si fue entendido. Bueno, creo que fue entendido, pero digamos que en eso se requiere un poco de mayor precisión porque, digamos, en una forma genérica uno puede decir simplemente lo pasado, pasado y ya se acabó, pero con esto me están dando a entender o nos están dando a entender de que ser responsables con lo que se hizo en el pasado, en pasadas relaciones. ¿Qué quiere decir? Ser responsable con los hijos, ser responsables con la mujer que se tuvo, ser responsable con qué. O sea, cómo superar esas situaciones. Si las situaciones, cuestiones afectivas, psicológicas, es una cuestión inclusive económica que afecta lo psicológico. Entonces, sería bueno que nos dieran un poco más de precisión qué clase de pasado es, qué clase de pasado, porque dice que cómo hacer que no afecte a la relación de ahora las responsabilidades que se tiene en el pasado. Entonces, del pasado, porque, por ejemplo, ha sucedido que un hombre quiere establecer una vida con otra pareja y ya tiene un hijo de por medio y la plata no le alcanza sino para, mejor dicho, le tiene que pasar la cuota para el hijo que tiene y casi que no le alcanza ni para vivir él. Entonces ahí sí la mujer le va a decir, no, pues usted cómo se va a meter con otra mujer si no tiene ni con qué estar, mantenerse a sí mismo. O sea, no puede porque seamos realistas, uno para las relaciones de pareja se menester una estabilidad económica, porque más allá de lo que dicen de que los ricos se casan por conveniencia y los pobres por amor, eso no es así, eso en medio de las necesidades, en medio de la escasez, el amor sale corriendo. Bueno, léame, hable que han escrito para clarificar y poder enfocarme bien en la contesta. Sí, dice Rosa, es una cuestión a nivel de emoción y psicológico, de lo vivido en ese pasado. Y por sinceridad se ha hablado de ese pasado. Gratísimas. Adelante, Vijas. Muy bien, entonces, lo que existe allí eh, es complejo de culpa y hay que elaborar eso. Hay heridas psicológicas y hay un complejo de culpa y aquello que le pasa al ser humano que
siempre está lamentándose de lo que pudo haber sido y no fue. Mire, lo mejor que uno puede hacer es que el pasado pasó, el pasado es un cadáver, el pasado ya se murió. Y lo que está alimentando ese sufrimiento es su creencia. Hay una serie de creencias que tiene que cambiar. Por ejemplo, puede ser la creencia de que fue culpa suya que fracasara la relación anterior. No, fue culpa de los dos. Y aún más allá de eso, ¿qué se gana con echarse culpas? Comprenda que lo que pasó tenía que pasar de acuerdo con su forma de ser y el conocimiento que tenía en ese momento. Y normalmente, con los mismos conocimientos, con los mismos egos, con esto, 1000 situaciones similares le presentan y 1000 veces actúa de la misma forma. Entonces, el resultado se da es en la medida en la que uno va cambiando. O sea, todos los seres humanos miramos hacia atrás y siempre, y de acuerdo con los conocimientos que tenemos ahora, de acuerdo con lo que hemos cambiado y somos ahora, diríamos, uy, hubiera actuado así y así y así. Sí, hubiera actuado, pero si fuera como es hoy. Pero es que resulta que ese individuo que es ahora no es el mismo que era en ese tiempo. Son dos criaturas totalmente diferentes. Entonces, lo que es su merced ahora y con la Eva que está, es un individuo totalmente diferente. Así que echarse culpas de nada sirve. ¿Para qué? Uno no puede reparar el pasado porque el pasado ya pasó. Lo que sí puede hacer, si es que se hizo daño, entonces y por ese daño se ganó karma, lo que supera el karma es el dharma. Entonces, empezar a laborar en aquello que se hizo daño a alguien, enseñando a otros para que no caigan en el mismo error. Empezar uno a resarcir el daño en esa forma, no en la persona. Por ahí hay una experiencia que cuenta una historia que de pronto los que ya han oído al maestro Don Dagón la recuerdan, de un joven que en estado de embriaguez eh, chocó a un carro en el que iba una joven de un rostro muy hermoso y ella se le dañó el rostro, se le desfiguró. Y no se sabía quién sufría más, si él que la chocó o ella por el daño. El tipo quedó con una pena moral, pero una... Y entonces, ¿qué podía hacer? El hombre se dedicó a dar charlas para prevenir el alcoholismo con sus consecuencias, que no manejar borracho, precauciones, bueno, más no puede hacer, más no se puede hacer. O sea, suicidarse, pues eso no va a solucionar nada. Entonces, y el uno estarse echando culpas a toda hora y amargado por el pasado, pues es una forma de suicidio. Entonces, es menester laborarse fuertemente en eso, en las creencias. Y recuerden que el ego es pasado, es memoria. Entonces el ego le está diciendo, vea esto, vea lo otro, aquí y allá. No, vivamos el presente y disfrutémoslo.
lo que fue, fue. Y los errores que se cometieron porque se tenía mayor inconsciencia de la que se puede tener ahora, menor conocimiento, y eso ya no se puede mejorar. Si es que se le hizo daño a alguien y se le puede ayudar, pues se le ayuda, pero más no se puede hacer, hay que comprender eso. Entonces, estudiar la situación de ese pasado, lo que sucedió y dejar de echarse las culpas, que con echarse culpas nada se gana. Tenemos es que mirar para adelante. Bueno, hasta aquí la contesta. Adelante, más amable. Muy bien, Mahatma Dvihasi, gratísimas. Adelante, Mahatma Kopogeresi. Gratísimas, Mahatma Oble. Una situación como esta tiene una técnica que la estudié leyendo física cuántica. En la física cuántica dice que el pasado no existe. Y el autor del libro nos decía incluso que hay experimentos que demuestran que en menos de un heliocrón, 10 personas, 20 personas hicieron el experimento con muchos seres, en menos de un heliocrón contaban historias totalmente diferentes con respecto a una situación que todos habían vivido simultáneamente. ¿Qué estaba poniendo en evidencia este ser? Que el tiempo es una emoción. El tiempo es una emoción. Entonces, cuando yo supuestamente estoy recordando el pasado, no estoy recordando el pasado, estoy haciendo un viaje a mi cerebro a buscar la emoción que tuve en ese supuesto pasado que ya no existe, porque el tiempo no existe. Y esa emoción es básicamente un ego. Entonces, como el tiempo no existe, y aquí es una paradoja, este tipo de cosas se solucionan haciendo un viaje al pasado y modificándolo, En ese mismo libro había una frase que decía, ¿cómo te va a ir ayer? Ojo, pues, que esto nos empieza a mover todas las creencias que tenemos. ¿Cómo me va a ir ayer? Entonces, pónganle cuidado cómo me va a ir ayer. En mi matrimonio anterior, esto ya sí es imaginación, esto que va a decir es imaginación, no es verdad. En mi matrimonio anterior, mi esposa me gritaba. Entonces, empecé a generar una emoción alrededor de escuchar a una Eva con la voz alta, una emoción. Entonces me volvió a gritar, mi emoción creció. Me volvió a gritar una tercera vez, mi emoción creció y esa emoción generaba una serie de comportamientos, de una serie de reacciones químicas y físicas dentro de mi cuerpo. Me separé de esta Eva y me casé con una nueva Eva. Y de pronto ella elevó la voz de una manera no intencional de gritarme. Pero mi emoción me conectó instantáneamente, me conectó con lo que había programado en mi cerebro, porque ya no es un tema de tiempo, sino es un estado en mi cerebro. Entonces, ¿yo qué hice? Sigo con la ficción, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Pero eso es lo que le quiero proponer al ser que pregunta. Entonces, ¿yo qué hice? Me senté y me fui al supuesto pasado y generé una emoción diferente al grito de mi ex esposa. Entonces, en un proceso de relajación, tratando de entrar no sé si conocen que el cerebro genera diferentes niveles de onda. Entonces, las ondas de estar uno en estado de alerta son las beta, cuando uno ya está un poquito más tranquilo, entonces ondas alfa, y eso va avanzando, pero solo con estar un poco más tranquilo en estado de ondas alfa, voy a mi memoria, no al pasado, a mi memoria, y traigo
a mi ex esposa gritándome, y en ese momento cambio mi emoción y pongo una emoción más sabia, más profunda, una emoción de comprensión. No, es que ella gritaba porque el papá la gritaba, ella gritaba, la comprendo, hago un proceso de comprensión, independiente de que ese ser ya no exista, pero estoy haciendo un proceso de comprensión en mi inti, en mi mente. Y como hago un proceso de comprensión, modifico mi emoción. Incluso esto sirve para practicar con actos de nuestros padres que nos hicieron daño. Que mi papá me pegaba, y hay seres que tienen 40 liocrones y, es que mi papá me pegaba. No, haga el viaje, abro comillas, al pasado, haga el viaje a su emoción y comprenda que el papá le pegaba porque eso le enseñaron a él, porque él creía que era lo mejor para mí, porque lo comprendo, lo entiendo y lo acepto. En el momento en que acepto eso, entonces modifico la programación genética que tengo en mi cuerpo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Y cuál es la labor que hay que hacer? Modificar la programación genética que tengo en mi cuerpo. Al final, volviendo al ejercicio, empiezo a entender que ella gritaba y puedo encontrar 6, 7 razones, y no, ella no gritaba para afectarme a mí, sino gritaba porque tenía una problemática. Ahí cuando me empiezo a liberar, que es lo que los pelados de hoy en día llaman un rayón, ahí me empiezo a liberar de ese rayón, y en el momento en que mi actual esposa levante la voz porque está lejos y ¡hey! Ayúdame con esto, en ese momento entro en una condición de programación totalmente diferente. O sea, me reprogramo y no me vuelve a afectar que mi esposa actual levante la voz. Ya ni siquiera utilizo la palabra gritar, simplemente levanta la voz porque es menester en un momento dado levantar la voz. Esto se puede utilizar a cualquier nivel y se puede acompañar de toda la doctrina. Entonces, cuando me estoy alicertando, hago un aracel para que esos átomos que están en esa zanahoria o en ese arroz, en esos frijoles, esos átomos contengan la energía de que no me afecta que una Eva levante la voz. Si ese es el caso, pues en el ejemplo, este es válido. O cuando estoy haciendo sacrógesis, eso es lo que enseña la doctrina. Cuando estoy haciendo sacrógesis, entonces no me afecta que una Eva levante la voz. Voy reprogramando y modifico el pasado, porque el pasado, vuelvo y digo, según la física cuántica, no existe. Entonces, ¿qué es el pasado? Son emociones que yo tuve ante una situación y la grabé en mi memoria con la emoción que tuve. Pregúntele a una persona si se acuerda del 3 de octubre del 2017. Nadie se acuerda del 3 de octubre del 2017, pero si esa persona se casó ese día, inmediatamente nos trae a colación qué pasó, cómo estaba vestida, quiénes eran los invitados, bla, 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 porque había una emoción que le permite tener en su memoria lo que sucedió ese día. No es que exista el pasado, esto es un poco complejo, pero así lo están descubriendo los seres. Lo que existe es la emoción asociada a ese momento que está en mi cerebro, en mis neuronas, y esa emoción se trata de perpetuar en cada una de mis células. Entonces lo que tengo que hacer es, haciendo ese viaje emocional a ese instante de mi vida, visualizarlo con una emoción diferente y ahí reprogramo mis células. Hasta ahí me contesta, Mahatma. Muy bien, compañeros, sí, gratísimas. Bueno, por aquí en el chat no hay más preguntas. Por aquí Nahualtaba sí nos hizo un comentario, sí, que se requiere de mucho, mucho valor para esas decisiones en lo que se hablaba de la pareja. Entonces, bueno, ya es tiempo, vamos a pedirle el bien a un varón voluntario, si de pronto nos hace la plegaria. Por aquí nos acaba de enviar un mensaje Rosa, gratísima, mil gratísimas, venerables seres. Gratísima Rosa también por la pregunta, porque eso hace que las conferencias sean más especiales.
agradeciéndole a los seres de tu sacra sexualidad, semillas del saber, y a los oyentes de Paz de Selva Verde que están prestos en esta conferencia en este día, y también al Mahatma Copo Jerez y al Mahatma Duijasi. Vamos a mirar si de pronto hasta Mol nos puede ofrendar la plegaria, si de pronto le queda fácil y no está laborando, puede abrir su fono y nos ofrenda la plegaria para despedir este día de conferencias. Bueno, al parecer hasta Mol no puede, entonces Copo Jerez, si le va a pedir el bien a su merced que nos haga la plegaria. Maestra. Ya apareció hasta Mol, bien. Adelante hasta Mol para que nos ofrende la plegaria, gratísimas. Ya, sí, no, sí, licencia, lo que pasa es que estoy haciendo remodelación en la Vitacel, entonces ahí estaba oyendo la conferencia. Bueno, listo. En Luna de la Petición, o no, vamos a hacer en la Luna de la Salud. Padre, te damos o te pedimos a través de esta runa la salud que meneste en estos tiempos nuestra viteria, tanto para nos como para todos los seres que habitan la esfera, nuestras familias, padres, así como para la salud para todo el pueblo de Dios. Te pedimos que siempre estés con nos. Te pedimos que a través del alicierto que produce la GEA sea el mecanismo para siempre tener la salud, estar vigorosos, fuertes, y a través del mismo alicierto llevar estas enseñanzas. Te pedimos, Padre, siempre la bondad, el amor por todos tus hijos, por toda la humanidad, por todos los seres vivientes, tanto en esta esfera como en el cosmos. Nunca nos abandones, ayúdanos, danos siempre el pan de cada día, el dinero, el conocimiento, la sabiduría, la salud que tanto menestemos. Te pedimos esto y mucho más por los méritos de tu Hijo amado, el gran Cristo, el gran Kabir, y por la tribuna sacra Jaque, Lunceo, Sinduceo y Samael Juabator Beor. Aún 11. Om, Ansea, gratísimas hasta Mol. Mahatma Duijasi, adelante con la despedida. Bien, gratísimas a todos los seres que nos han acompañado y nos acompañan cada 8 días en este espacio. Gratísimas a los oyentes de Paz de Selva Verde y a todas las gentes que puedan cristalizar sus mejores proyectos de vida y de pareja en este heliocrón que inicia. Paz y luz, paz inverencial, hasta pronto. Bien, adelante, Mahatma Copo Jerez. Inmensa gratitud a todos los asistentes en términos de física cuántica. Un conjunto de seres crean un campo mórfico, que es un campo de vibracel donde los seres crecen, y ese crecimiento básicamente es esa misma energía haciéndonos vibrar en unos mejores niveles. Inmensa. Gratísimas, Mahatma Copo Jerez, y bien, agradecemos también a la maestra Barribalcer que nos ofrende estos espacios, Mahatma Italami en Paz de Selva Verde y todos los que han asistido. Gratísimas. Estuvo hoy con vuestra merced la Mahatma Aule, invitándoles para que sigan participando en las siguientes conferencias de los diferentes días. Gratísimas, benditos sean y un rico